Ya, estamos aquí con José Pedro Riveros y dando paso a este nuevo capítulo de El inversionista interior. Y para mí, José Pedro, es un caso de éxito que vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir extrapolando con el mundo de las inversiones y para todos ustedes va a ser una conversación, entrevista, como quieran llamarle, bien interesante, porque a mi juicio, a José Pedro, no sé, nos conocemos hace como 14 años. Por el mundo del coaching, y yo me acuerdo cuando lo conocí que él me declaró que quería ser el mejor coach deportivo del mundo, y yo lo escuché tan seguro y confiado en sí mismo que sí, este gallo va a ser, y creo que lo ha estado logrando. Entonces lo interesante también es eso, que vamos a ir conversando un poco de aquello. José Pedro es mentor y coach de alto rendimiento. Y me gusta lo que tú me decías hace un rato, es que más allá del alto rendimiento del mundo deportivo, es un estilo de vida. Entonces, vamos a ir viendo cómo en esta conversación podemos ir extrapolando todo esto al mundo del inversionista. Así que, bueno, bienvenido José Pedro, te agradezco la disposición a tener esta conversación y ver qué podemos aprender de tu expertise en el mundo del deporte y, como decía yo recién, extrapolarlo al mundo de las inversiones. Cuéntame, ¿cómo te gustaría eh, presentarte? Primero, muy simple. Soy una persona que se dedica al logro. Sí, ese es que ese es mi nicho, ese es mi rubro, esa es la industria en la que yo trabajo, ya sea empresarios, deportistas o emprendedores, como lograr. ¿Sí? Entonces, en ese camino para lograr, en mi vida personal como con mis clientes, llevo 25 años estudiando diferentes métodos, metodologías, modelos, herramientas que te ayuden a aumentar la performance personal, ya sea en el área mental o cognitiva, ya sea en la gestión de las emociones básicas o según el modelo, como las podemos llamar, el tema corporal también, cómo puedes integrar las tres, estrategia, diseño, proceso, buscar la manera, yo siempre digo a mis clientes, vamos a encontrar la manera de lograr lo que tú quieres. Sí, ¿Sí? tú eres bien curioso en ese sentido, ¿no es cierto? Como siempre voy explorando, buscando mejora, como una mejora continua. Sí, porque además en este estilo de vida del ganar o del logro o del alto rendimiento o de esta cultura de high performance, tiene que ver con llegar a ese momento en que tú materializas la intención o el deseo o el sueño o el propósito o la meta, ponle el nombre que tú quieras. Entonces, claro, de un lugar a otro, que eso es muy típico del coaching, no estamos aquí, estamos acá, hay un mundo de vida en el que pasa, en el caso del deporte, por lesiones, en el caso de las inversiones será cuando perdí. Es como una lesión, lo sientes, te duele, ¿no? Se activa ahí la zona del Bueno, cerebro, como una dolor, lesión. Sí. ¿sí? Entonces como que puta, ¿no? En el lenguaje criollo es como puta. Y ahí la mente tiene una manera de operar, el cuerpo tiene una manera de operar y la emoción tiene una manera de operar también. Entonces, en el estilo de vida del alto rendimiento, tú vas aprendiendo a qué hago en ese momento con la mente, qué hago en ese momento con la emoción y qué hago con mi cuerpo para volver a entrar en mi zona de rendimiento, que será la asertividad en la inversión, en el análisis, pensamiento deductivo, correlacionar variables, en un estado en el que eres más efectivo. Y eso es lo mismo que en deporte. Sí, algo muy típico en deporte que ellos tienen que aprender, que parece muy lógico, pero no lo tienen todos muy presente, es en qué sensaciones corporales, en qué estado mental yo rindo más, en Eso mi fue. vida como en el trabajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si dentro de tus clientes tienes personas que rinden más tomando riesgos controlados y esa toma de riesgo controlado tiene que ver con un estado mental de efectividad, de raciocinio, de lógica, de pensamiento deductivo, de correlacionar variables, es como antes de meterse a invertir o analizar, yo genero ese estado. Y eso es lo mismo en deportes, como previo al partido, yo genero las sensaciones y el foco mental para cuando esté en la situación, yo estoy rindiendo. Y con eso del estado tú te refieres no solamente a un estado mental, sino que integrado con el cuerpo y la parte emocional, ¿verdad? Sí, nunca separamos nosotros, al menos mi manera de trabajar, nunca van separados. ¿Sí? Porque claro, la mente está dentro del cuerpo y el sistema nervioso está incrustado en todo el organismo, hasta en los pies. Sí, Entonces, y se correcto. sincroniza con los órganos
Entonces, claro, cuando al inversionista se le aprieta la guata o la barriga, bueno, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Cómo respiramos? ¿Qué información está enviando el intestino a la mente? O cuando ha aumentado las pulsaciones y el corazón está inervado o conectado con el cerebro. ¿Qué información le envía el corazón al cerebro? Entonces, creo que hay cosas en común en el inversionista y en el deportista que están sometidos al estrés. Exacto, Y el estrés es el que te lleva a tomar malas decisiones porque no estás en estabilidad o en balance o en buenas sensaciones. Y el estrés lleva dos caminos. O me da rabia o me da miedo. Si me da miedo, la atención se va a una zona específica del cerebro, y si no sé respirar para desactivar esa zona, mi capacidad deductiva disminuye. La tengo, pero disminuye. Entonces estamos hablando de los detalles, llamémoslos biológicos, de naturaleza humana, que nos permiten lograr cosas. ¿Sí? Un funcionamiento interno, llámale mente, cuerpo, mente, emociones, espíritu, pongámosle los nombres que nos dé la gana, pero llamémosle funcionamiento. Entonces yo creo que en eso hay muchas cosas en común entre deporte y el mundo de inversiones, porque hay riesgo, y en deporte siempre hay riesgo. No sabes si te vas a lesionar, no sabes si lo vas a hacer mal, si lo haces mal en un partido, al siguiente no juegas o pierdes. Si en el caso del tenista, o una semana más tengo que esperar, no gané puntaje, no gané dinero, que es lo mismo en inversiones. Si diseñé una estrategia, invertí, y me puse un plazo de corto, medio, largo, y al llegar el momento digo, estoy en rojo, es lo mismo que en deporte. Y ahí viene una experiencia emocional, corporal, mental, que te ponen ya líquido, impulso. En deporte es como, árbitro de mierda, por decirlo así, el lenguaje tal cual. Impulso. Entonces, lo que decir, el mercado de mierda que no. ahí, claro, sí, y empieza a echar culpas. No, 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 sí. Entonces, creo que también en deporte, como en el mundo de inversiones, es un proceso que es en el fondo un estilo de vida, en el cual si tú vas aprendiendo a regularte internamente y tienes visión de largo plazo, puedes generar grandes resultados, igual que en deporte. Si el secreto del deporte es sostener las pérdidas, los dolores, los errores y los fracasos. Si tú vas aprendiendo el fracaso, del error, de la lesión o la pérdida y aprendes qué es lo que faltó ahí y después te enfocas y vas desarrollando la habilidad, que ese sería como el inversionista interior que va desarrollando habilidades interiores, la performance va a ir subiendo y vas a ir equilibrando, que en una cierta acción va a ganar o un cierto campeonato va a ganar, en el otro no, en el otro sí, el otro no, el otro sí, de pronto hoy subió mi performance, ya estoy al 40% de todos mis partidos. Ah, mira, a ver, ¿qué plan hacemos 2024? Y creo que para eso está el inversionista anterior, tu programa, para subamos al 50%, subamos al 60%. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué habilidad necesitáis entrenar? En ti. No en la pantalla lo que veo en el análisis, sino que en ti. Y lo mismo ocurre en deporte. Tiene que ver con el desempeño humano. Sí, está bueno eso. Y escuchándote, y junto con la experiencia que he estado yo al momento de ir acompañando inversionistas, parecía ser que el primer paso, ahí tú me corroboras también, es tomar conciencia de que no solamente somos cabeza, de que junto con la cabeza, con por cierto, la parte mental y psicológica, está todo este tema de lo corporal, de lo biológico, que donde efectivamente, como tú mencionas, se incorpora la parte emocional. Como te contaba yo, es como yo puedo tener muy claro mentalmente mi estrategia y he hecho un montón de análisis técnico fundamental para poder invertir en tal o cual acción y al momento de invertir, ¿no es cierto? Automáticamente empiezan a pasar cosas emocionales y corporales en uno. El tema es que la mayoría de las personas no es consciente de aquello, ni siquiera es consciente de lo que está sintiendo al momento de invertir. Cuando tú decías, como que se empieza a apretar el estómago, ¿no es cierto? La barriga, la guata, como decimos en Chile. Eh, pero tampoco soy ni siquiera consciente de aquello, como se me comprime el cuerpo y aquello. Entonces, me da a mí la sensación que el primer paso es empezar a tomar conciencia de nuestro ser completo. ¿Cómo lo ves tú? Mm, mm. Es crítico. O sea, mientras más conciencia tienes de ti, aumenta la probabilidad de logro.
así en el ámbito, al menos la gente, empresarios que entreno y deportistas de alto rendimiento en diferentes deportes que andan por el mundo compitiendo, esa es como la variable que más influye. Si tienes dominio sobre, primero, darte cuenta y después tener dominio, que esa es la que requiere trabajo y harto entrenamiento. O sea, primero darte cuenta, conectar, y para eso está el desarrollo neurológico. O sea, la gente a veces no siente, ¿no? Porque simplemente hemos estado por un par de décadas de que entramos al colegio desconectándonos del cuerpo, entonces es normal que le cueste, es que no sé lo que siento. No. Sé que siento algo, pero no sé Claro. qué nombre tiene, casi no sé lo que es, como que siento que está apretado, ¿no? Ah, ya, pero ¿qué nombre tiene? No saben si es miedo, no saben si es ansiedad, no saben si es nerviosismo, no saben si es culpa. Pero eso es parte del proceso del despertar interior. Pero cuando lo vas logrando, te genera sí o sí performance, o rendimiento, o resultado. Entonces, después viene la etapa de aprender a regular, ¿sí? Y después de que llevas mucho tiempo en eso, viene la etapa como la maestría, que es como antes de ir a la experiencia de inversión o de competencia en el deporte, tú ya tienes la seguridad de que vas a ganar. Antes de. Y eso es súper bonito porque cuando eso ocurre, como que esa área interior empieza a contagiar todas las otras áreas. Relaciones, tu estilo de vida, prosperidad, calidad de vida, la toma de decisiones, como que eres muy efectivo en la vida, ¿sí? Entonces yo creo que eso hay en común entre los inversionistas que ya, comillas, lo hicieron, lo lograron, que tienen una gran cartera o un gran patrimonio, y los deportistas que tienen un gran patrimonio. Es porque finalmente lograron ser maestros de la disciplina, o sea, estudiaron el juego como que estudiaron este mercado, esta industria, y se estudiaron a ellos mismos. Entonces, como que las dos son súper relevantes y van juntas. Si las dos pueden ir avanzando juntas, lo que yo he visto es que hay mayor efectividad. Y es clave lo que tú estás mencionando, y si vamos, seguimos vinculando el tema del deporte y el mundo de las inversiones. El otro día, la semana pasada, de hecho, veía por, no me acuerdo si por Instagram o por TikTok, como una pequeña entrevista que le hacían al Kike Acuña, donde el tipo contaba que el tipo perdió 8 millones de dólares al no saber, ¿no es cierto?, de cómo gestionar ese dinero. Y es interesante porque yo siempre he dicho que tanto la pobreza como la riqueza no es algo técnico, sino que es algo adaptativo. ¿Qué me refiero con lo adaptativo? Que es justamente lo que tú vienes mencionando, este tema de mi desarrollo interior, de empezar a conocerme, empezar a gestionarme para, en el caso del Kika del Cuña, no haber perdido esos 8 palos verdes, que seguramente le deben estar doliendo mucho al tipo. Ahora, Eh, claro. y entonces, de nuevo, es como yo puedo ganar, puedo tener una racha, no sé, me gano el loto y está demostrado. Una vez yo conversé con la gente de la lotería, no de la polla chilena, sino de la lotería, me contaban que el 95% de la gente que se gana la lotería vuelve a su estado anterior. Es decir, sigue siendo pobre si eran pobres, por ejemplo, porque no supieron gestionar eso. Y Entonces, hay una respuesta biológica a eso. O sea, como eso, eso está bueno. se llaman recurrencia neuromotora. Da lo mismo el nombre científico, ¿no? Pero ¿qué significa eso? Es como que nosotros tenemos un CPU, ¿sí? Programas neurológicos, o sea, memorias. Entonces, si, por ejemplo, un jugador de fútbol, por un ejemplo, eh, ganó sus primeros $200.000 por firmar en un contrato y siempre tuvo en mente memoria, programa, cultura, Mercedes-Benz o lo que sea, Ferrari, lo que sea. ¡Pum! Va y lo paga al contado. Y sí, y va a estar contento, Sí. ¿vale? Eh, y no gestionó la emoción o no tiene conciencia de que voy a comprarme este otro carro que a lo mejor vale 20 y a cuota y voy a invertir 190 millones. Voy a contratar a Yoyo para aprender a invertir parte de mi portafolio. Y manejo la emoción de cuando vaya al club, haya burlas. Oye, weón, permite el vocabulario, ¿no? Oye, weón, ¿qué onda el auto te compraste, weón, en la cagó, no sé qué? No, no, no. Inteligencia, hermano. Inteligencia, por decirte algo. Y logra regular eso y no ceder al sistema o a la cultura
o de ese ecosistema, estamos hablando de gestiones de emociones. Cuando hablamos de gestión de emociones, no hablamos de gestión de los pensamientos, hablamos de la gestión del cuerpo. Exacto. Las emociones están incrustadas en todo el cuerpo. Obviamente hay otros modelos que hablan de que las emociones están en el cerebro. Desde el modelo biológico se ven que están en todo el cuerpo y están diferentes sistemas interaccionando ahora mismo, la persona que esté escuchando ahí, tú y yo, sistema inmune, sistema endocrino, sistema circulatorio, sistema muscular, sistema nervioso, están trabajando disjuntamente o cooperando para producir ciertos estados. Entonces, como esto nunca nos lo enseñaron cuando estábamos en el colegio, en la universidad, somos absolutamente ignorantes del potencial ilimitado que tiene nuestro organismo para producir energía o para producir ciertos estados que te van a dar efectividad. ¿Sí? Entonces, ese es el gran tema y es lo que a mí me apasiona. ¿Sí? Yo soy conocido porque entreno deportistas, pero yo digo que siempre entreno seres humanos que quieren lograr grandes logros a nivel mundial. Y para eso lo que he visto estos 25 años, que los que lo han logrado, y son millonarios ya, porque dominaron el arte en el área que ellos eligieron, sea tenis, sea fútbol, o sea empresario, lo que sea, eh, se enfocaron en dominarse a sí mismos, aprender a dominarse a sí mismos y dominar el rubro en el que están, enfocadamente. Y van constantemente buscando gente que los ayude a crecer como seres humanos. Y ahí está lo interior que tú decías. Es interesante porque ese tipo de persona que, ¿no es cierto?, que ha efectuado y ejercido un trabajo en sí mismo, ¿no es cierto?, este trabajo interior, a la larga como que se llama, que pasan a ser personas de primer nivel. Con primer nivel no me refiero a que sean mejores moralmente, sino que No, no, son, no. son de primer nivel en el sentido de que son capaces de incluso, como decías tú recién, buscar otras personas que me sigan desafiando para poder ir mejorando. A diferencia de las personas de segundo nivel, se rodean con gente de tercer nivel para no sentirse desafiados. Entonces también es Sí. interesante cómo en la medida que la persona se va desarrollando interiormente, empieza a subir como de nivel y Exacto. se genera como una especie como de apetito de aprendizaje continuo. Sí, por ejemplo, la gente que me ayuda son 7 personas. Es un año calendario, me voy relacionando con mi quiropráctico, con la enfermera que me hace magnetismo y Reiki, con mi terapeuta, con mi mentor, con mi preparador físico, con mi analista. Entonces, cuando vas desarrollando esa cultura, es inevitable que ganes, Está bueno eso, sí. Y porque todos tenemos al mismo tiempo, todos tenemos al mismo tiempo. Llamémoslo un año calendario o un ciclo de 10 años. Podemos morir en el proceso, claro, sin duda. Pero en ese tiempo, en el fondo, es cuánto inviertes en ti para ser más productivo. En el caso de las inversiones, cuánto tiempo vas a invertir en ti, en entrenamiento, en capacitación, en tener distinciones, en aprender a ser más agudo, interpretar mejor, saber cuándo tomar riesgos controlados, cuándo tomar riesgos de mayor riesgo, o ser más conservador. La lectura que haces social, país, cómo correlacionas variables, ¡pum! Y decides en estabilidad, con buenas sensaciones, ¡pum! Y después de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Y cuando pierdes, cómo también mantienes la tranquilidad y poder seguir haciendo la lectura, el análisis, el pensamiento crítico, deductivo y diseñar la estrategia y entender que es parte del ciclo, llamémoslo, no sé, en deporte siempre es ciclo de 4 años, de 8 o de 12. Y cómo yo no me desestabilizo y permite el vocabulario y mando toda la mierda y pienso que fracasé porque perdí un partido o perdí en una acción. ¿Sí? Es como, ¿no? Es inherente al proceso. Y eso es súper bonito en deporte ir desapegándose de que la pérdida está mal. No, no, es inherente a la asertividad, a la efectividad del logro, pasar por eso. Entonces, como que ahí se van desapegando de esta mentalidad eh, como catastrófica, ¿no? De cuando no juega un partido o pierde un campeonato o no clasifican, es como que, oh, tranquilo, el siguiente clasificamos. Después el siguiente clasifica. Oye, es que no gané el oro.
tranquilo, en el siguiente ganamos oro, y en el siguiente ganan el oro. Entonces, como que todo es consecuencia de sostener, aprender, desaprender, adquirir nuevos conocimientos, desarrollar habilidades, adquirir destreza, desarrollar las diferentes inteligencias que tenemos, porque eso al final te da la asertividad, ¿no? La efectividad en la toma de decisiones, que es lo mismo en deporte como en inversiones, ¿no? Toma de decisiones, ¿sí? Y, Entonces, no es mi área de expertise. He pasado procesos de inversión, de hecho, tengo un portafolio bien diversificado, pero las veces que le dediqué tiempo en pandemia a invertir, llegué a ganar 20% en mi primer semestre, porque estaba haciendo un ejercicio de desapegarme de la emoción si ganaba o perdía. Mi ejercicio era de largo plazo, igual que en deporte. Digo, si gano, tranquilo. Si pierdo, tranquilo, como mantenerme ahí, ¿no? Y confiar en el proceso de aprender, 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 aprender. Entonces, claro, las primeras me emocionaban. ¿Sí? En el caso de la cripto, que me pasó que me fue muy bien y después se fue abajo, apareció la emoción. Frustración, enojo, miedo, impotencia. Y ahí recordar el enfoque, tranquilo. Esto, sí, vuelve al enfoque. Cuando decidiste invertir era de mediano a largo plazo, de 8 a 12 años, tranquilo. Sigamos. Esto tiene flujo. Y el rendimiento en el ser humano es lo mismo en deporte, tiene flujos. No es que están al 100% de su performance todo el año. No, no, no. El arte de ganar en deporte, y yo pienso que es muy parecido en el mundo accionario o de inversiones, es que a veces tú estás al 80% de tu performance, porque a lo mejor están cansados, durmieron mal, tuvieron conflicto en casa, dormiste 4 horas, no estás en tu 100% y estás al 80%. Pero ¿cómo aprendes con ese 80 a tomar buenas decisiones en tu trabajo? Ya sea inversiones o deporte. Y después saber qué hábito voy a hacer en el día, meditación, trabajo respiratorio, prácticas corporales, qué nutrición voy a elegir, qué voy a hacer, si voy al bosque, al parque, o voy a dormir una siesta, voy a entrenar, voy a hacer ejercicio para que mi cerebro se active, etcétera, hábitos de alto rendimiento, para elevar ese 80 aun cuando en su contexto personal siga ocurriendo lo mismo. Y ahí lo subiste el otro día a 90, pero el contexto afuera de mí, de la piel hacia afuera, es el mismo. Es que yo elegí cambiar mi estado interno. eso es clave, ¿eh? Sí. Ese es el arte. Ese es el arte que para mí es en común en deporte y en el mundo de inversiones. Y de hecho, ahora que te estaba escuchando, me hiciste acordar de tuve una cooperación con Carmen Cordero, que sé tú la conoces perfectamente. Para que no sepan, Carmen Cordero es una eminencia en el mundo de la biología en Chile. Trabajó nosotros con Maturana y qué sé yo, y ella me contaba, pues yo le estaba contando un caso de cuando la gente está en el mundo de la inversión se genera este espacio mientras están al momento de estar ahí haciendo las operaciones, cómo aparecen tanto los temores y la tensión. Entonces ella me decía, mira, es tan claro lo que tú me estás diciendo que efectivamente estos personajes que están estamos hablando de los operadores, los que trabajan ahí en el mundo de la bolsa, en el día a día como profesión, están tan metidos con su cabeza en la pantalla que se olvidan del cuerpo. Se olvidan del cuerpo y ahí faltan, como tú decías, las lesiones, vienen la fractura. Y me contaba que tenía clientes gerentes en el mundo de las inversiones que, no sé, pues, problemas en la columna, problemas en el coxis, porque se quiebra, es tan tenso al momento de estar ahí, por esta falta de conexión con la parte corporal que después como que el cuerpo les pasa la cuenta. Entonces me acordaba que, dado lo que tú decías, que ella me decía que es clave que posteriormente al trabajo es ir a hacer estos ejercicios corporales que den una especie como de recuperación biológica a este desgaste que generó el estrés de estar ahí todo el día pegado a la pantalla viendo cómo estaba evolucionando el mercado, por ejemplo. Sí, sí, por ejemplo, en mi caso, como llevo 25 años en esto, yo ya aprendí en qué estado o en qué sensaciones internas, mentales, emocionales, corporales, yo rindo más. Cuando me toca ir a una gran empresa a entrenar a los ejecutivos, en qué estado
yo siento que y mi performance rinde ahí, o si voy a una Copa del Mundo o Juegos Panamericanos, ¿en qué estado tengo que estar? De tanto ensayar, de tanto equivocarme y tanto darme cuenta y llevar la atención hacia adentro tantas veces, pues tú ya sabes. Y después ya puedes entrar en esos estados más rápido. Antes a lo mejor me tomaba prepararme, no sé, para una Copa del Mundo una semana, haciendo diferentes acciones, diferentes hábitos, y ahora como mi cuerpo ya lo memorizó, puedo cerrar los ojos, recordar todas esas sensaciones, saber qué ejercicio o qué actividad, qué respiración hago, como, y entro en el estado. 3 minutos, 5 minutos, 7 minutos. Entonces, yo siento que pasa lo mismo en el mundo de las inversiones. O sea, hay que hacer cosas que son elementales y básicas. Para mí, una persona que invierte y que quiere ganar a largo plazo tiene que entrenar, tiene que hacer ejercicio. Sí, sí. O sea, idealmente en ayuna, ¿sí? Porque tenemos un gran tema que a veces nos olvidamos que el cerebro empieza a perder su capacidad después de los 20 años. Como un motor de un auto. Cuando tú tienes un auto de 10 años, tú ya no sabes que no va a funcionar bien a cuando llegue a 20, a los 40. No, es que no. Por más que hagas todos los controles, elijas buen aceite, buena gasolina, no lo tengas tan acelerado, Igual igual los descarga. fierros, igual los fierros, tú sabes que en el momento se va a fundir el motor. O no se va a fundir, pero no te va a rendir como antes. El cerebro funciona igual. Entonces, hay cosas que son elementales que yo creo que los inversionistas tienen que hacer, es que tienen que aprender a entrenar en ayuno para tener reserva cognitiva, es como que aguante mal el cerebro, porque es una industria muy mental y el cerebro, el sistema nervioso va a estar expuesto a estrés. Eso es algo que hay que aprender. Después está, ojalá que entrenen en ayuno, las primeras 2 semanas cuestan, pero el organismo se adapta. Después ¿Y tiene que por qué, ver con por qué entrenar en ayuno? porque cuando tú entrenas en ayuno se genera un proceso que se llama autofagia, que es como que el organismo genera ciertas proteínas, da lo mismo los nombres, y esas proteínas te ayudan a mermar o a disminuir la pérdida degenerativa de nuestro cerebro, ¿sí? Además que ayuda a temas atencionales, ¿sí? Es decir, a la concentración, más tiempo y con más calidad, ¿sí? Y las inversiones es un tema atencional. O sea, si tu cerebro se cansa, tomas malas decisiones. Es súper claro, es súper claro. No sé, por ejemplo, yo tomo clases de inglés solo los días en que yo entreno antes, en ayuna. Y en esas clases mi cerebro tiene más atención, más memoria, relaciona mejor, tiene mejor pensamiento deductivo, se cansa menos. Y en esa clase avanzo mucho más que cuando tengo clases que el día que no entreno en ayuna. ¿Sí? Y lo van a sentir así. Aunque no tengamos educación corporal, lo van a sentir rápidamente. Después están los hábitos de base que son esenciales y el número uno es la calidad de sueño. O sea, un inversionista tiene que aprender a dormir en calidad. ¿Sí? Y ahí es muy importante que sepan elegir los pensamientos antes de dormir y que ¿Cómo sepan eso? elegir. En deporte, como yo pienso que en inversión es lo mismo. Por ejemplo, en deporte, ellos saben qué tienen que pensar antes de dormir. Está seteado eso. Es un hackeo que tú haces, como que lo aprendes y después tú sabes que todas las noches tienes que pensar eso. Y ahí Y ver ir más. ¿Cómo? cada uno elige el qué pensar. Sí, está diseñado como un hipertenso que sabe que en la mañana se toma tal fármaco, se toma la presión como una rutina. Ah, perfecto. Ya. O un médico que antes de operar que sabe que tiene que raspar, ¿cierto? Todo, y después volver a lavar, después con jabón, después otro tipo de jabón, y después ponerse los guantes en ciertos procedimientos, así, protocolos. Entonces yo pienso ahí que el inversionista de alto nivel o quien quiera alcanzar alto nivel tiene que aprender a dormir en calidad. ¿Sí? Entonces pueden buscar ahí especialistas de higiene de sueño o médicos especialistas en sueño o entrenadores o hay mentores que se dedican a eso. Eh, entonces, si hay buen sueño, vas a reparar todo el desgaste del día. Es el hábito número uno, entonces. Como Es el casi, hábito número uno, reparar, porque no te demanda gasto energético, el basal.
Dormir, no tengo que pensar, escribir, disertar, no, dormir. Pero si ese proceso lo mejoras y realmente sientes que descansas, y hay que incorporar otros micro hábitos para poder descansar, ¿no? Pero si eso lo mejoras, el cerebro va a durar más y se va a enfermar menos. Entonces, si el cerebro, el sistema nervioso está con mayor capacidad, vas a tomar mejores decisiones. Si eso es lo mismo en deporte como en inversiones, toma decisiones. ¿Sí? Y en los momentos malos, tranquilo. Y en los momentos buenos, tranquilo. ¿Cómo volvemos a diseñar? ¿Cómo mejoramos de nuevo lo que ganamos? Y si perdemos, ¿cómo mejoramos lo que perdemos? Siempre la curva va al desempeño. Entonces, y después, bueno, al otro día, si tú logras entrenar en ayuno, es como de nuevo estoy cuidando el órgano que es clave para invertir, el cerebro. Vale. Después está el tema alimentario, que obviamente, si los que no tienen hábitos de cuidar el organismo, cuidar el cuerpo, bueno, comenzar de a poco, ¿no? A elegir ciertos alimentos que te van a ayudar al tema atencional, a la concentración, que te van a ayudar a dormir bien, ¿sí? Después están temas que son esenciales para, por ejemplo, limpiar todo el estrés que tuviste durante el día, por ejemplo, un día que perdiste. Te hiciste expectativa y perdiste. Y estás ahí con el rumeo, con la conversa privada, ahí, pa, y la culpa, y cómo no me di cuenta. ¿Sí? Lo que estás haciendo ahí es desgastar tu cerebro, disminuir su cantidad neuronal. Hago la analogía con los motores de los autos, es como que ando en primera 60. Loco, estás rompiendo el motor. Entonces, bueno, ¿qué hábitos tiene la humanidad que limpia el cerebro sin fármacos, sin drogas? Respiración. Y hay una variedad de métodos respiratorios, orientales, occidentales, que solo con la respiración tú aprendes a limpiar el cerebro, eliminar toxinas. Y está Sí, claro, estudiado. y el tema, claro, el tema de respirar, porque de hecho te lleva al momento presente. Todo el tiempo. Nos Sí, olvidamos de respirar. exacto. Y la respiración nasal está estudiada. O sea, es el mejor fármaco para regular las emociones. El deportista aprende a oxigenar por nariz. O sea, hace 2 días Guillermo Maripán, que alguien que llevo trabajando 5 años, está en Mónaco, y que es el que tiene mayor valoración en el mercado y el que más ha facturado de todos los chilenos en los últimos 5 años, tuvo que definir un penal y estaba acalambrado, o sea, su organismo estaba apretado. Y tú lo ves, sí, te puedo mostrar después los videos si quieres, va caminando tranquilo, está con la vista enfocada, hay todo un uso consciente del cuerpo, va oxigenando, relajación mandibular, toma la pelota tranquilo, la pone, sabe cuántos pasos dar, sabe dónde poner las manos, vuelve a enfocar, oxigena, o sea, hay un conjunto de microhábitos que hacen que el organismo funcione mejor, ¿sí? Entonces ahí me contaba que el staff técnico no quería que pateara porque jugó el último minuto acalambrado y yo estaba viéndolo online y le decía, tienes que patear porque tú estás preparado para esas situaciones, tú sabes qué hacer con el cerebro, sabes qué hacer con la emoción y sabes qué hacer con el cuerpo. Entonces yo estaba mentalmente decía, tienes que patear. Pasó el cuarto, decía, ¿por qué no has pateado? Yo pensaba, ¿no? Y después me contó que el staff no quería dudar, y decía, pero es que no te conocen entonces, o sea, no saben todo lo que hay trabajado detrás. Y lo hizo y Y lo eso es verdad. convirtió. Ya. ¿Ah? Sí, lo Y- hizo. y- ya, bueno. Entonces, lo que voy con ese ejemplo es lo mismo en inversiones, es exactamente lo mismo, es cómo van a buscar rendimiento económico afuera y cómo eso va a estar supeditado al rendimiento interior. Y eso en resumen, ¿no? Entonces, es un viaje de incorporar hábitos, es un viaje de asesorarse con gente que sabe, es un viaje de mediano a largo plazo, eh, es un viaje de mentalidad, ¿sí? De triunfo, ¿sí? O sea, desarrollar esa mentalidad, es un viaje de gestión emocional, mucha gestión emocional, ¿sí? Es un viaje de tener un cuerpo que te ayude a sostener los malos momentos,
y tener esa tranquilidad, gestionar la tranquilidad. Y esa es una gran variable que yo siempre hablo con grandes empresarios o ejecutivos que están sometidos a mucha presión o deportistas que están sometidos a muchas presiones. Cómo ellos saben entrar en el estado de tranquilidad. Sí, de hecho está, con lo que tú me estás diciendo de gestionar la tranquilidad me gustó, ¿no? De hecho lo noté, porque al mismo tiempo me hice recordar que una de las preguntas que más me hacen los inversionistas es por el tema en relación al miedo, que es la emoción central acá. Eso tú inviertes y automáticamente, como decía, estamos en un mundo del riesgo y el riesgo de perder y patrimonio en algunos de los casos. Está el miedo. Entonces, dada tu experiencia, ¿cómo tú crees que es una forma para aprender a gestionar el miedo? Primero tienen que saber qué es el miedo y cómo funciona en mí, de qué manera se manifiesta en mi organismo. ¿Es más mental, es más o más de cuerpo, estómago, what? ¿Sí? Y entender que hay un miedo que es súper funcional, que te sirve. O sea, Correcto. Sí. el miedo está ahí como una capacidad adaptativa. La atención se va al cerebro y hay una respuesta del organismo cuando estamos en miedo. A mí el miedo es uno de mis favoritos para rendir, pero cuando estás en contacto con él y en dominio de él, no cuando él te Fíjate. perturba la mente y estoy confundido, estresado y puta, ¿qué hago, no? Claro, y ese es como el tema. ¿Cómo hago ese puente de pasar de este miedo que el miedo me tiene a mí a yo tenerlo a él? Bueno, ahí están los hábitos, ahí está el entrenamiento corporal, ahí está el entrenamiento respiratorio, como no sé, mira, de lunes a viernes respiro todas las mañanas 5 minutos tal herramienta, hasta que voy generando un cambio neurológico en mi cerebro. Entonces, pues, ¿estoy con miedo? Sí, pero de 1 a 10 estoy en 8, ya no estoy en 9,5. Vale, ¿qué más puedo incorporar? ¿Sabes qué? Voy a contratar un profe de meditación. Vale, y que me enseñe a meditar. Voy a invertir en mí, para invertir y ganar afuera. Listo, aprendí a meditar. Mi gran mañana, respiración 3 minutos, meditación 5. Ya tengo 8 minutos. Dale, de lunes a viernes, full. Lo primero que hago, perfecto. Aprendí a meditar. Ya mi cerebro va a cambiar en 3 meses. O sea, cuando tenga estrés voy a saber cómo oxigenar para enviar cierta información a la parte emocional de mi cerebro, para regular la emoción, sí que va a hacer con el cuerpo, sí, tengo que estirarlo, sí tengo que hacer ciertas rotaciones, voy a enraizar. Ejercicio, es dominio de sí mismo. Y eso repetirlo, ¿sí? Eh, y después, bueno, está toda la experiencia de generar plasticidad emocional, porque yo tengo, la mayoría de los jugadores que han llegado a Europa se mueven desde el miedo. ¿Sí? Entonces Fíjate. es súper... Sí, se mueven desde el miedo. Lo que más tienen en su cuerpo, por el biotipo que tienen, acuérdate que hay 3 tipos de cuerpos, ¿no? Hay cuerpos que son más largos y delgados, son los que más se mueven del miedo. Están los cuerpos que sin entrenar son magros, tienen músculos, eso se llaman motrices, se mueven más de la rabia. Y están los cuerpos que son más blanditos, que al tocarlos así son blanditos. Esos son más, se llaman relacionales, que se mueven más de alegría, tristeza. Esos son los que más les duele perder. ¿Sí? Así, Pero ya. los grandes ganadores, por ejemplo, en tenis, son todos flacos largos, se mueven desde el miedo todo el tiempo. Pero aprendieron durante años a saber qué hacer conmigo cuando siento miedo. O si yo sé que voy a estar sometido a una experiencia de miedo, por ejemplo, de 10 a.m. a 12 a.m., yo sé qué hacer en la mañana antes de llegar a esa experiencia. Entonces, volvemos otra vez a la gestión de sí mismo. Sí, pues, parecía ser, si hicimos un resumen, que el primer paso es conocerse, como te preguntaba por el miedo, decía, ¿cómo es el miedo en mí? Si no conozco el miedo en mí, efectivamente, ¿cómo empiezo a hacer algo al respecto? ¿Cómo hago gestión sobre algo que no conozco? Sí, entonces, por ejemplo, esos jugadores, después uno diseña algo que en biología, y ahí Carmen Cordero me lo enseñó, ¿no? Durante 2 años. La plasticidad no es algo que haya inventado, sino algo que es parte del organismo humano. La plasticidad corporal o plasticidad emocional. O sea, la capacidad que tiene el cuerpo de entrar en otro estado. Y eso se hace con prácticas corporales. Eh, que creo que hiciste muy bien en entrar en esa certificación. Te va a cambiar mucho a ti como persona y a ti como inversionista. Interesante porque Y han pasado casi 14 años desde que yo quería hacerlo. sí, sí. Entonces, y yo me di cuenta, y bueno, cuando lo hice en mí, eh,
por decirte algo, y con esto te pido cerrar porque tengo una conversa con mi profe de respiración. Eh, en mi peor momento de mi vida, todos tenemos el peor momento. Más, menos, diferente. Pero todos tenemos un momento en la vida que es Lo el peor conozco, sí, momento. ¿Sí? Y yo creo que todos los que te van a escuchar esta grabación, eh, sí, yo también lo tengo. O varios, probablemente. O estoy en él. Probablemente algunos están en él. Entonces, en mi peor momento, yo sentí mucho miedo y tenía mucho dolor emocional por un tema familiar. ¿Sí? Un tema de enfermedad de mi padre y yo me estaba haciendo cargo de él en pandemia. Entonces, y además, justo en ese momento me desvincularon de una empresa donde estaba muy apasionado y estaba generando mucho rendimiento económico y de desarrollo humano ahí. Estaba muy involucrado, me desvincularon por correo, o sea, ni siquiera como José, juntémonos, lleguemos hasta acá. yo recuerdo me contaste eso, sí. Y eran más encima, decían que eran mis amigos, bien especiales mis amigos. Y eso llevó que yo había fusionado dos empresas y la otra empresa, que yo había comenzado antes con ellos, también dice José, dado que no estás con ellos, nosotros no seguimos. Y tenía una carga de costos fijos muy alta. Y como mi padre estaba con psicosis, todos los recursos que él tenía los bloqueó porque tenía miedo que yo se los robara. Ese era su Ya, miedo. Sí, se le juntaron todas las enfermedades. Entonces me llevó que todo mi portafolio empezó a ser así. Y en pandemia. Entonces ahí me entró mucho miedo, ya me quedaba muy poco, ¿sí? No sé, tenía más de 100 millones y en ese momento me quedaban, no sé, como 11, o sea, me duraba para 2 meses. Y si eso se sumó a que mi pareja, que es artista, le bloquearon todo en pandemia, todos los proyectos, y tenía proyectos súper ambiciosos en Europa, en Asia, próspero, y se cortó todo. Entonces en ese momento yo sentí mucho miedo, mucho estrés y tenía mucha tristeza por lo que estaba viendo con mi padre. Más la incertidumbre global de que no sabíamos qué iba a pasar. Entonces en ese momento dije, bueno, ¿qué le recomendaría a mis clientes si ellos lo estuvieran viviendo? Dije, vale, esto hay que vivirlo con tranquilidad y paz. Porque la enfermedad de mi padre no la voy a poder cambiar, ya era irreversible, cáncer y otras cosas. No voy a volver a trabajar con ellos, ni aunque me lo pidan. Eh, digo, vale. Entonces hice un programa se llamaba La Gran Mañana, donde tenía pequeños hábitos que ayudaban a regularme. Contacto con el sol, ir a la plaza cada 50 metros a caminar a pie descalzo, hacer ejercicio de enraizamiento, el ejercicio respiratorio, la meditación, el ejercicio en ayuna y ciertos adaptógenos, que son cosas de la naturaleza. Vale. Y en la noche, de nuevo, la gran noche, la meditación, aunque no sentía mucho impacto, lo hacía, porque sabía que en algún momento el cuerpo iba a hacer el clic. Como los 5 días de esta disciplina, ya empecé a sentirme diferente. Al día 10 ya estaba tranquilo en ese contexto de incertidumbre. Al día 21 estaba creativo, estaba en paz, dormía bien, aun cuando afuera había mucho caos. Entonces, eso es algo que a mí me estimula siempre dejar presente en todos los rubros que trabajo, hay una asignatura pendiente en nuestras vidas, que no es laboral, es personal, es la gestión de sí mismo, conocerte, autoconocimiento, encontrar los hábitos y las rutinas, los procedimientos, los protocolos que hacen que tú vivas mejor. Y por consecuencia de sentirte mejor, eres más efectivo, no importa el rubro, construcción, retail, minería, la banca, inversiones, deporte, educación, da igual el rubro, eso está afuera. Entonces eso es lo que más me gustaría como marcar. Somos los más importantes de todos nuestros proyectos, nosotros mismos, ahí hay que sí. invertir, ahí hay que invertir. Así que yo te agradezco mucho la invitación, cuando quieran feliz de compartir o de entrenar a tu José, gente. de hecho, yo te agradezco a ti porque hay mucho, ¿cierto?, que poder seguir conversando, así es que seguramente te voy a invitar para próximos capítulos. Te agradezco tu tiempo, yo sé que estás eres un gallo ocupado, así que muchas gracias, José Pedro. Buenísimo. Y mucho éxito y también celebrar cuando ganen. Eso le encanta al cerebro. Gané, liquidé, celebrar. Sí, Algo que ¿vale? nos, Buenísimo. ya nos falta harto el festejar, así que súper bien, buen consejo ese. Un gran abrazo, que estés Gracias, muy bien y chao. gracias por la invitación. Chao, Chao, chao. chao. Bueno.
hemos tenido esta conversación con José Pedro, como yo les contaba al principio. Si se dan cuenta, de un tipo bastante humilde, entre comillas, en el sentido de que no se auto vanagloria de todos los éxitos que ha tenido. Ha trabajado con los mejores futbolistas chilenos que, como él contaba, están en Europa. Ha sacado campeones mundiales en karate, en tenis, en distintas disciplinas. Y como interesante de extrapolar, ¿no es cierto?, el alto rendimiento del mundo del deporte al mundo de las inversiones. Y que parecía ser que efectivamente el primer paso es aprender a conocerse a uno mismo de forma integral. Y de forma integral me refiero a mi parte mental, mi parte emocional y mi corporalidad. Y a todo eso yo lo llamo la biología del ser. La biología incorpora estas tres cosas: la parte mental psicológica, la parte emocional y la parte corporal. Incluso es el cuerpo el que lo engloba todo, porque nuestra mente está dentro de nuestro cuerpo, está dentro de la cabeza, y la cabeza es parte del cuerpo. Parecía ser que fuesen como que tuviesen desprendido. Entonces, esto es interesante. Se van a ir dando cuenta que todo este es el camino del inversionista interior. La parte como de su core, de su base, es justamente el aprender a tomar conciencia de que somos un ser integral. No existe esto de la razón y la corporalidad, son todos juntos, van siempre de la mano. Yo decía en la conversación, ¿no es cierto? Podemos tomar decisiones racionales, súper bien analizadas, reflexionadas, estudiadas, para invertir en tal o cuales acciones, pero basta que ejecutemos la orden de compra, y automáticamente empiezan a pasarnos cosas en el cuerpo y en la parte emocional. Y de eso somos muy poco conscientes. Sabemos muy poco de nuestro cuerpo, de nuestra emocionalidad y de nuestra biología. Siempre estamos como, sobre todo lo que nos han enseñado en economía, eh, la máxima de que los seres humanos toman decisiones de forma racional. Y eso es una falacia. Es una falacia. Porque detrás de la emoción, de la parte racional, está la parte emocional y corporal. Y corporal me refiero a que automáticamente empezamos a sentir cosas en el cuerpo. Entonces, espero que de esta conversación con José Pedro, donde yo aquí anoté algunos puntos, ¿no es cierto?, aprender a entrenar, como parte, ¿no es cierto?, de nuestro aprendizaje corporal. Entrenar en ayuno, perdón, lo encontré bien interesante por el tema, ¿no es cierto?, que el ayuno genera la autofagia, y el tema, ¿no es cierto?, de los hábitos, y él le llama hábitos base, que es la calidad del sueño, que es un desafío bastante, es uno de mis desafíos personales realmente. La parte de la alimentación y el respirar. En coaching también hablamos mucho del tema del respirar, para entrar al momento presente. Es como un recordatorio de estar aquí y ahora. Es un hábito, es un ejercicio que hemos perdido como ser humano. Y respirar por la nariz, ¿no es cierto? Y finalmente lo que decía José Pedro es el viaje de la gestión emocional. Aprender a gestionar nuestra tranquilidad y nuestro miedo, que como yo le preguntaba, ¿no es cierto?, a él, parecía ser que la emoción del miedo es la emoción central en el mundo de las inversiones, porque efectivamente estamos poniendo nuestro dinero ahí, y eso genera mucho miedo. Entonces, para aprender a gestionar nuestro miedo, primero que nada, aprender a conocer cómo es el miedo en mí, a qué me predispone, cómo lo siento, y qué parte del cuerpo lo siento, cómo se pone mi cuerpo al momento de estar en miedo. Entonces, eso es lo primero, la toma de conciencia de cómo es el miedo en mí. Bueno, vamos a ir cerrando el capítulo de hoy. Vamos a invitar a José Pedro para otras ocasiones, y los dejo invitados para los próximos encuentros. Y como siempre, invitarles a que se suscriban, ¿no es cierto?, al canal, de manera que puedan estar atentos a cuando vengan cada una de las próximas ediciones. Bueno, que estén muy bien. Chao, chao.